Vamos en el nombre del Señor Jesucristo a seguir meditando, hermano, en la profecía, ya que tenemos la palabra profética más permanente, más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta es la palabra de Dios, hermano, más segura. Vamos a continuar con este tema acerca de las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios. Apocalipsis capítulo 8, versículo 2, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice ahí la palabra de Dios: y vi los 7 ángeles que estaban delante de Dios, y les fueron dadas 7 trompetas. Amén. Tome su lugar alabando, glorificando el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué significan, hermano, esas trompetas? Desde el Antiguo Testamento las trompetas se tocaban para alertar, para tocar alarma, y en este caso, hermano, no son la excepción, pues estas trompetas son para alertar, son para dar alarma de un acontecimiento o de acontecimientos que vienen sobre la tierra de manera tremenda, ya que nuestro Dios anuncia el hecho de que se derraman las copas de la ira de Dios. Vamos a ir al libro de Números para ver este antecedente en el Antiguo Testamento, cómo se usaban las trompetas. Números capítulo 10. Leemos ahí del versículo 1 al versículo 8 en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y el Señor habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata de obra de martillo, las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover el campo. Y cuando las tocaren, toda la congregación se juntará a ti a la puerta del tabernáculo del testimonio. Mas cuando tocaren solo la una, entonces se congregarán a ti los príncipes, las cabezas de los millares de Israel. Y cuando tocares alarma, entonces moverán el campo de los que están alojados al oriente. Y cuando tocares alarma la segunda vez, entonces moverán el campo de los que están alojados al mediodía o al sur. Alarma tocarán a sus partidas. Empero cuando hubiereis de juntar la congregación, tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Ahí vemos cómo las trompetas se tocaban y anunciaban un acontecimiento, una alarma, y también que el campo se habría de mover. Es algo muy importante porque estas trompetas del Apocalipsis también anuncian, hermano, que nuestro campo se va a mover. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Levítico capítulo 23. Gloria a Dios. Versículo 24. Dice ahí la palabra de Dios: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompeta y una santa convocación. Al son de trompeta, hermano, había santa convocación. Gloria a Dios. El Señor convocará, hermano, a los cielos y a la tierra para juzgar, y también serán tocadas las trompetas. Eso lo dice el Salmo 50. Mire, vamos al Salmo 50. Alabado sea Cristo.
Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Dice ahí la palabra de Dios en el Salmo 50, versículo 1 al 6. El Dios de dioses, el Señor, ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, a Dios resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Está hablando de la eminente segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y en derredor suyo habrá, ¿qué cosa, hermano? Tempestad grande. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Convocará, una convocación, hermano, maravillosa que el Señor va a hacer. Y también, hermano, serán tocadas las trompetas para esta convocación. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Volviendo ahí a Apocalipsis capítulo 8, vamos a ir recurrentemente ahí a esta escritura de Apocalipsis 8. Sigue diciendo el versículo 3. Y otro ángel vino y se paró delante del altar teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante de ¿dónde, hermano? Del trono. El altar, hermano, que menciona aquí Apocalipsis, está en el tercer cielo, porque dice que está delante del trono. A ese altar, hermano, se añadieron las oraciones de todos los santos. Las oraciones, hermano, de todos los santos, como esa petición y oración del apóstol Juan, que en este libro de Apocalipsis clama diciendo: ven, Señor Jesús. Creo que cuando las cosas se agraven en los últimos tiempos, hermano, va a haber una oración en su pueblo que dirá: ven, Señor Jesús. El pueblo que en verdad anhela la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo ahí el versículo 4: y el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios con las oraciones de los santos. Esas oraciones de los santos, hermanos, tienen mucho que ver para que Dios ejecute sus juicios. Las oraciones de los santos subieron delante de Dios. Versículo 5: y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y echólo en la tierra, y fueron hechos truenos y voces, relámpagos y ¿qué más? Y terremotos. Este sin duda es, hermano, el principio de dolores que nos habla ahí la escritura en Mateo 24. Mire, vamos a ir rápidamente ahí a Mateo 24. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Leemos desde el versículo 3. Amén. Dice ahí su palabra bendita: y sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino,
y habrá pestilencias y hambres, ¿y qué más? Y terremotos por los lugares, y todas estas cosas, principio de dolores. Allí está, hermano, el principio de dolores, que cuando menciona ahí el versículo 5 del capítulo 8 de Apocalipsis, fueron hechos truenos, voces, relámpagos y terremotos. Hasta ahí no se ha tocado aún ninguna trompeta, solamente es el principio de dolores. Quizás alguien podrá decir, bueno, terremotos siempre ha habido a través de la historia, es cierto, pero en los últimos tiempos, hermanos, la tierra está temblando constantemente. Los sismólogos registran más de 100 temblores por minuto alrededor de la tierra. Claro, unos de menor intensidad, otros de mayor intensidad, pero la tierra está temblando, y ha habido en los últimos tiempos, hermano, terremotos por todos los lugares. Esto, hermano, solamente es el principio de dolores, truenos, voces, relámpagos y terremotos. Pero enseguida dice, volviendo ahí a Apocalipsis 8:6, comenzamos, hermano, con lo que es la primera de las trompetas. 6, vuelvo a leer. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se aparejaron para tocar. Ahí está el anuncio de lo que se conoce en la Biblia como la gran tribulación, hermano. Esta es la gran tribulación. Los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se aparejaron para tocar. Vamos a ir a este día o a este tiempo que en ocasiones se menciona como un día, pero no es un día de 24 horas, sino es un tiempo en el que el Señor va a hacer juicio. Hechos capítulo 17, versículo 30 y 31, dice ahí en el nombre del Señor Jesucristo: Empero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia, por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Ha establecido un día, un tiempo, hermano, en el cual el Señor ha de juzgar al mundo con justicia. El Señor hace justicia. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Volviendo a Apocalipsis, pero en el capítulo 6, gloria a Dios, la parte que ya vimos, pero volvemos a mencionar por la relación que tiene. Mire, Apocalipsis 6, versículo 9 y 10. Dice en el nombre del Señor Jesús: y cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían, y clamaban en alta voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero? Ahí está: no juzgas y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra. El Señor, hermano, derrama sus copas, son tocadas las trompetas precisamente para atender a esa oración, a ese clamor, en respuesta a ese clamor y a esa oración que ha dicho al Señor: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Esta venganza, claro, el Señor no se venga como el hombre, el Señor hace una venganza justa.
El Señor, hermano, por eso nos dice, mire ahí en Romanos, la carta a los Romanos, en el capítulo 12, santo es el Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos? A nosotros nos dice el Señor en el versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si se puede hacer cuanto está en vosotros, o lo que está de vuestra parte, tened paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes dad lugar a la ira, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿De quién es la venganza, hermano? Del Señor. A nosotros nos dice en el versículo 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, que haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. No seáis vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Gloria a Dios. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1. Vamos a ver ahí cómo va a ser esta venganza, este juicio de parte de Dios en esas 7 trompetas, 7 copas que se derraman de la ira de Dios. Versículo 6. Amén. Versículos 6 y 7 dice ahí su palabra bendita, porque es justo para con Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. ¿Cómo va a pagar el Señor a los que nos atribulan? Con tribulación. Y a vosotros que sois atribulados, da reposo con nosotros cuando se manifestará el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia. Son los ángeles, hermano, los que ejecutan estos juicios, tanto el toque de las trompetas como el hecho de que se derramen las copas de la ira de Dios. Dios pagará con tribulación a los que os atribulan. Prácticamente la tribulación, hermano, o estas copas de la ira de Dios, estas trompetas, no son para nosotros, sino más bien, hermano, son para aquellos que nos atribulan. Téngalo bien claro, esto será, hermano, como cuando sucedieron las plagas en Egipto. ¿Para quién fueron las plagas, hermano? Las plagas no fueron para Israel, sino las plagas fueron para los egipcios. Dios protegió, hermano, a su pueblo. En aquel tiempo, al pueblo de Israel, cuando se desplegaban las plagas de la ira de Dios en Egipto. Por ejemplo, cuando menciona que la plaga, la 9ª plaga, por cierto, oscuridad, densas tinieblas de oscuridad, hermano, dice la Escritura que en las casas de los hebreos, hermano, había luz. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Entonces tomemos en cuenta, hermano, que esas plagas son no para sus hijos, no para la iglesia, sino que son, hermano, precisamente para aquellos que nos atribulan, para aquellos que son desobedientes, rebeldes al Señor. Como dice ahí Romanos capítulo 2, mire, vamos ahí a Romanos capítulo 2, versículo 6 al 10, amén. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras, a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, la vida eterna, mas a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, antes obedecen a la injusticia, enojo, ¿y qué más? E ira. ¿Ira de quién? Ira de Dios. Versículo 9.
tribulación y angustia ¿sobre quién? Sobre toda persona humana que obra lo malo. No importa su nacionalidad, pues dice ahí el texto, el judío primeramente y también el griego. Mas gloria y honra y paz a cualquiera que obra el bien, al judío primeramente y también al griego. Ahí está, ¿para quién es la tribulación y la angustia, hermano? Para toda persona que obra lo malo, para aquellos que han sido desobedientes, para ellos, hermano, se desplegará la ira del Dios Todopoderoso. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Hay una profecía ahí en el libro de Job. Mire, vamos ahí al capítulo 5 del libro de Job, versículo 19. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Dice ahí la palabra de Dios: en 6 tribulaciones te liberará, y en la séptima, ¿qué dice, hermano? No te tocará el mal. ¿Cuántas trompetas son, hermano? ¿Cuántas copas son? 7. Y aquí, hermano, está diciendo proféticamente: en 6 tribulaciones te librará, y en la séptima no te tocará el mal. En el hambre te redimiré de la muerte, y en la guerra de las manos de la espada. Del azote de la lengua serás encubierto, ni temerás de la destrucción cuando viniere. De la destrucción y del hambre te reirás, y no temerás de las bestias del campo. Pues aún con las piedras del campo tendrás tu concierto, y las bestias del campo serán pacíficas, o te serán pacíficas. Y sabrás que hay paz en tus tiendas, y visitarás tu morada, y no pecarás. Gloria a Dios. Entonces debemos de tener claro, hermano, que la tribulación y angustia es sobre toda persona que obra lo malo, a los que son contenciosos y rebeldes, desobedientes a la verdad. Para ellos, hermanos, será la tribulación. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Nosotros podemos estar confiados, hermano, en las promesas de nuestro Dios. Pero ¿cuál es la condición, hermano? Más gloria y honra y paz a todo aquel que obra el bien. Gloria a Dios, que obra lo bueno. Esa es la condición para estar resguardados, hermano, en el tiempo de la tribulación. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Volviendo a Apocalipsis capítulo 8, y ahora sí iniciamos, hermano, con lo que es la primer trompeta. Capítulo 8, versículo 7, dice: en el nombre del Señor Jesús. Y el primer ángel tocó la trompeta, es decir, la primera trompeta, y fue hecho granizo y fuego mezclado con sangre, y fueron arrojados a la tierra, y la tercera parte de los árboles fue quemada, y quemóse toda la hierba verde. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Aquí hay una relación, hermano, con las copas de la ira de Dios. Mire, vamos a Apocalipsis 16, versículo 2, que nos dice ahí la escritura. Bueno, leemos el 1 también. Y oí una gran voz del templo que decía a los 7 ángeles: id y derramad las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. Y fue el primero, es decir, el primer ángel, obviamente con la primera copa, y derramó su copa ¿sobre dónde, hermano? Sobre la tierra. Al igual que cuando se toca la primer trompeta, dice que el granizo,
fuego mezclado con sangre, fueron arrojados a la tierra. Aquí de la misma manera dice, derramó su copa sobre la tierra y vino una plaga mala y dañosa. ¿Sobre quién, hermano? Sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Ahí está, esto nos confirma que estas plagas no son sobre los hijos de Dios, hermano, no son para los que tienen la señal de Dios, sino al contrario, que tienen la señal de la bestia y sobre los que adoran su imagen. Ahora, alguien dirá, bueno, aquí dice que la copa es derramada sobre los hombres que tenían la señal de la bestia. Y acá cuando se habla de la primer trompeta que se arrojó también en la tierra, o más bien que el granizo, fuego y sangre fueron arrojados a la tierra, dice que fueron afectados la tercera parte de los árboles, que fue quemada y quemóse toda la hierba verde. Bien, debemos entender, hermano, que en el libro de Apocalipsis tenemos en su gran mayoría simbolismos, figuras. Es el libro de Apocalipsis que nos habla de una bestia, hermano, que tenía 10 cuernos y sobre la cabeza nombres de blasfemias. Es el libro de Apocalipsis que nos habla de una mujer ramera. Y no quiere decir que sea una bestia literalmente, hermano, con 7 cabezas y 10 cuernos. No, son simbolismos, son figuras. Gloria a Dios. Nos habla de una mujer ramera. No quiere decir que literalmente sea una mujer ramera, no, son simbolismos, son figuras. Nos habla, hermano, también de una mujer Jezabel. Esa mujer para este tiempo del apóstol Juan ya estaba muerta, hacía muchos años atrás. También es un simbolismo. Nos habla de una mujer, la esposa, mujer del Cordero. No es literal, también, hermano, es un simbolismo. Nos habla de un cordero. El cordero no es literal, también es un simbolismo de nuestro Señor Jesucristo. Nos habla de caballos y tampoco esos caballos son literales. No quiere decir que vayan a galopar por el cielo caballos gigantescos, no. Tomemos en cuenta entonces que el libro de Apocalipsis está lleno de simbolismos, de figuras. Entonces no es nada extraño en el libro de Apocalipsis que estos árboles representan, hermano, los mismos hombres que son mencionados cuando se derrama la primera copa. Bueno, ¿dónde encontramos tales simbolismos en la Biblia? Vamos a considerar, hermano, que sí encontramos esos simbolismos en la Biblia. Vemos, hermanos, ahí en Marcos capítulo 8, versículo 22 al 24, amén. Y vino a Betsaida el Señor Jesús, y le traen un ciego y le ruegan que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos y poniéndole las manos encima, le preguntó si veía algo. Y él mirando dijo: veo los hombres, pues veo que andan como ¿qué, hermano? Como árboles. Los hombres, hermano, como árboles. No es nada extraño, hermano, en la Biblia que los hombres aparezcan como árboles. Salmo 1 nos dice en esa escritura tan conocida: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Versículo 2 dice: antes en la ley del Señor está su delicia,
y en su ley medita de día y de noche, y será como ¿qué, hermano? Como un árbol, como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Ahí está, hermano, los hombres como árboles. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Mateo, Evangelio según Mateo, capítulo 3. Dice ahí la Escritura. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos, hermano? Dice ahí su palabra, versículo 10. Ahora ya también la segur o el hacha está puesta a la raíz de ¿qué, hermano? De los árboles, y todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Quiénes son representados aquí como árboles, hermano? Los hombres son representados como árboles. La carta de Judas, hermano apóstol, es la penúltimo libro de la Biblia antes de Apocalipsis. Judas, versículo 11 y 12. ¿Lo tenemos? Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron en el error de Balaam por recompensa, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros convites, que banquetean juntamente, apacentándose a sí mismos sin temor alguno, nubes sin agua, los cuales son llevados de acá para allá de los vientos. ¿Y qué más dice, hermano? Árboles marchitos como en otoño, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. ¿Quiénes son comparados, hermano, de esta manera simbólica como árboles, hermano? Los hombres son comparados, en este caso los hombres malos, los hombres perversos, son comparados como árboles marchitos, sin fruto. Gloria a Dios. Entonces, no es nada extraño en la Biblia, y sobre todo en el Apocalipsis, hermano, que está lleno de figuras, de símbolos, que los hombres aparezcan como árboles. Y esto concordando, hermano, con lo que dice Apocalipsis 16, cuando la copa es derramada y está afectando precisamente a los hombres. Gloria a Dios. Volviendo a Apocalipsis capítulo 8, dice entonces el versículo 7: y el primer ángel tocó la trompeta, y fue hecho granizo y fuego mezclado con sangre, y fueron arrojados a la tierra. Fíjese que en eso concuerda claramente lo que dice acerca de la primera copa. Sigue diciendo: y la tercera parte de los árboles fue quemada, y quemóse toda la hierba verde. Bueno, quizás alguien dirá: ¿y la hierba verde? Pues considere lo que dice Isaías 40. Mire, vamos a ir rápidamente a Isaías 40, versículo 6 y 7, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Voz que decía: da voces. Y yo respondí: ¿qué tengo de decir a voces? Toda carne es hierba, y toda la gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, porque el viento del Señor sopló en ella. Ciertamente hierba. ¿Es quién, hermano? Es el pueblo. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, aclaramos que no es ninguna cosa extraña que en la Biblia los hombres sean representados por árboles y aún como hierba. Ciertamente hierba es el pueblo o son los hombres.
Bendito el nombre del Señor Jesús. Ahora, vamos en esa primer trompeta, cuando es tocada, hermano, dice que fue echado en la tierra, o fue hecho granizo y fuego mezclado con sangre, y fueron arrojados a la tierra. Esos tres elementos, granizo, fuego y sangre, son elementos que se hablan, de los cuales se habla a manera de juicio. El Señor ejecuta juicios, hermano, y menciona esos tres elementos. Por ejemplo, mire lo que dice Ezequiel 38, libro del profeta Ezequiel. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Versículo 21 y 22. Amén. Y en todos mis montes llamaré contra él espada, dice el Señor Dios. La espada de cada cual será contra su hermano, y yo litigaré con él con pestilencia. ¿Y qué más? Y con sangre, y haré llover sobre él y sobre sus compañías y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia. ¿Y qué más? Y piedras de granizo, fuego y azufre. En los juicios de Dios, hermanos, se menciona precisamente granizo, fuego y sangre. Yo litigaré con él con pestilencia y con sangre. Gloria a Dios. Esto nos habla, hermano, de los juicios de Dios. Ahí en Isaías 28, libro del profeta Isaías, capítulo 28. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Dice ahí el versículo 16 y 17. Por tanto, el Señor Dios dice así: he aquí que yo fundo en Sión una piedra, piedra de fortaleza, de esquina, de precio, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Y ajustaré, ¿qué cosa, hermano? El juicio a cordel y a nivel la justicia. ¿Y qué pasará? Y granizo barrerá la cogida de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. El juicio del Señor, hermano, es mencionado, hermano, con granizo, que el Señor al hacer justicia barrerá la acogida de la mentira, y aguas arrojarán al escondrijo. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. El fuego, hermano, también es mencionado, como ya vimos, en Ezequiel 38, 22, como parte de los elementos del juicio. Y uno de los textos que ya leímos en Romanos 12, dice, hablando de la venganza y de la ira de Dios, volvemos a leer ese versículo de Romanos 12, en el versículo 19 y 20. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes dad lugar a la ira, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Que haciendo esto, ¿qué haces? Ascuas de fuego amontonas o amontonarás sobre su cabeza. Ahora, cuando hacemos esto, hermano, no quiere decir que de manera literal vemos unas ascuas de fuego ardiendo en la cabeza de aquellos que son malos, ¿verdad que no? Si les damos un vaso de agua, aun siendo ellos malos,
si les damos de comer, aun siendo ellos malos y que merecen el castigo de Dios, no quiere decir que cuando nosotros les damos eso, literalmente unas ascuas de fuego están amontonando en su cabeza, sino que esto, hermano, es una forma de cómo el fuego representa el juicio de Dios sobre los hombres. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Apocalipsis 16, vemos un poco acerca de cómo la sangre, también, hermano, la menciona el Señor como parte de su juicio. Apocalipsis 16, dice ahí la Escritura, gloria a Dios, en el versículo 6, amén. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Versículo 6, perdón, leí el 5 también, ahora el 6. Porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber, ¿qué cosa? Sangre, pues lo merecen. Ahí está, granizo, fuego y sangre como parte de los juicios de Dios. No quiere decir que literalmente les dé una copa o una bebida de sangre, no, sino quiere decir, hermano, cómo vienen esos juicios sobre los hombres. Pues el versículo 2, volviendo a lo de la primera copa, dice que se derramó su copa sobre la tierra y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Esto es muy claro, hermano, sobre quién viene esta plaga. No nos dice qué nombre tiene la plaga, pero sí, hermano, es una plaga mala y dañosa que viene sobre los hombres malos, los hombres que tienen la señal de la bestia y sobre los que adoran la imagen. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Bien, volviendo a Apocalipsis 8, vamos a pasar, hermano, ahí a la segunda trompeta apenas. Y es que todo esto, hermano, está muy interesante. Gloria a Dios. Lo tenemos, versículo 8. Y el segundo ángel tocó la trompeta, y como un grande monte ardiendo con fuego fue lanzado en la mar, y la tercera parte de la mar se tornó en sangre. Y murió la tercera parte de las criaturas que estaban en la mar, las cuales tenían vida, y la tercera parte de los navíos pereció. ¿Qué similitud, hermano, hay entre la segunda trompeta con la segunda copa? Vamos ahí a Apocalipsis 16, versículo 3. Y el segundo ángel derramó su copa. ¿Sobre dónde, hermano? Sobre el mar. Y en la segunda trompeta, hermano, ¿dónde es arrojado aquel monte con fuego, hermano? En la mar. Y también dice, hermano, y se convirtió en sangre como de un muerto. ¿Qué leímos en la segunda trompeta cuando fue lanzado aquel monte en el mar o en la mar? La tercera parte de la mar se tornó en sangre. ¿Se fija, hermano, la similitud? Nada más que una es la versión de la trompeta y otra puede variar la versión de la copa.
pero prácticamente es el mismo acontecimiento, solamente que se toca la trompeta y se derrama una copa. Es decir, se toca la primera trompeta y se derrama la primera copa. Se toca la segunda trompeta y se derrama la segunda copa. ¿Ve entonces cómo hay esta similitud? Se convirtió el mar como en sangre, como de un muerto, y toda alma viviente fue muerta en la mar. Ahora, nuevamente, hermano, nos encontramos, hermano, con simbolismos. Pues no podemos imaginar, hermano, que literalmente un monte cualquiera que a usted se le antoje, el monte Everest, no sé, uno de los más famosos, o quizás el monte del Cerro del Cuatro. ¿Se imagina que un monte literalmente se ha arrancado y lanzado en la mar? Aún así, ¿qué podrá ser un cerro, un monte para un mar tan extenso, hermano? Pues la tierra en este inmenso mundo solamente es como una cuarta parte de lo que es la extensidad en este mundo del mar. Entonces, literalmente, hermano, no podemos pensar, hermano, que un monte vaya a tener una afectación literalmente en el mar o en la tercera parte del mar. No, hermano. Pero vemos en la Biblia otra vez los simbolismos. ¿Qué significa, hermano, en la Biblia un monte? Vamos ahí al libro de Daniel. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Libro del profeta Daniel, capítulo 2. Gloria al Señor Jesucristo. Versículo 34. Vamos a tratar de abreviar. Ya hemos visto estos temas, pero vamos a ir al simbolismo de lo que es un monte. Versículo 34 y 35. ¿Lo tenemos? Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, la cual hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el metal, la plata y el oro, y se tornaron como tamo de las eras del verano, y levantólos el viento, y nunca más se les halló lugar. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha, ¿qué cosa, hermano? Un gran monte que hinchió o que llenó toda la tierra. ¿Qué es ese gran monte, hermano? Ahí mismo en el versículo 44 y 45 encontramos la interpretación o la revelación de qué significa ese monte. Y en los días de estos reyes levantará el Dios del cielo, ¿qué cosa? Un reino. Quiere decir que ese monte, hermano, representa un reino que nunca jamás se corromperá y no será dejado a otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con manos, la cual desmenuzó el hierro, al metal, al tiesto, a la plata y al oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. El sueño es verdadero y fiel su declaración. Un monte, hermano, representando un reino. Gloria a Dios. Apocalipsis 17. Vemos ahí otra vez como un monte representa un reino. 17 de Apocalipsis, ¿lo tenemos? Gloria a Dios. Dice ahí la escritura en el versículo 9: y aquí hay mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se asienta la mujer,
Y luego dice, hablando de los montes, y son 7, ¿qué, hermano? Reyes. Los 5 son caídos, el uno es, el otro aún no es venido, y cuando viniere es necesario que dure breve tiempo. Un monte, hermano, representando reyes o reinos. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué dice el Salmo 24, versículo 3? Dice, ¿quién subirá al monte del Señor? Y no se refiere a un monte literal, hermano, no, sino se refiere precisamente al reino del Señor. Si usted ve el contexto del Salmo 24, es más, vamos ahí, al Salmo 24, versículo 3. ¿Quién subirá al monte del Señor y quién estará en el lugar de su santidad? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni jurado con engaño. Este, hermano, es el que va a subir al monte del Señor. El monte representado otra vez, o representando un reino. Ya que estamos ahí en los Salmos, Salmo 48, dice aquí el versículo 1, grande es el Señor y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en el monte de su santuario o de su santidad. Allí está, hermano, la ciudad de nuestro Dios, en el monte de su santuario. Ese monte representando, hermano, el reino del Señor, donde está la ciudad de nuestro Dios. Alabamos el nombre de Jesucristo. Salmo 68. Salmo 68, versículo 16. Amén. ¿Por qué os levantáis, oh montes altos? Este monte amó Dios para hacer su asiento. Ciertamente el Señor habitará en él para siempre. ¿Es un monte literal? No, hermano, no es un monte material o literal donde esté asentado el Señor Dios, no, sino que está hablando, hermano, del monte de su reino. Un monte, entonces, hermano, representa un reino. Quiere decir, hermano, que ese monte que es echado en la tierra no es un monte literal, hermano. Volviendo a Apocalipsis 8, ese monte que es lanzado o echado en la tierra es un reino. Es un reino, sí, que Dios permite y que va a traer consecuencias, hermano, terribles sobre los habitantes de la tierra. Tanto, hermano, que cuando es lanzado ese monte, ese reino, así como con furia, pues dice ardiendo con fuego, la tercera parte de la mar se tornó en sangre. En la historia, hermano, usted podrá ver las guerras más sanguinarias han sido las guerras civiles, donde el pueblo está atribulado, afligido, opresionado o sí, en gran manera oprimido por el reino, por el gobierno. Y esto va a ser en ese último tiempo algo que la Biblia nos habla. Mire, vamos ahí a Apocalipsis 13. Apocalipsis 13, versículo 1. Gloria al Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Del 1 al 5, ¿lo tenemos? Y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar. Ya hemos dicho,
en estudios pasados que esa bestia es un reino que sube del mar. El mar, según la escritura en Apocalipsis 17:15, son pueblos, muchedumbres y gentes. Amén. Y dice, y sobre sus cuernos, bueno, dice ahí el texto que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de un oso, y su boca como boca de león. Y el dragón, que según Apocalipsis 12, versículo 9, es el diablo y Satanás, el dragón le dio su poder. Quiere decir que este reino opera con el poder de Satanás. El Señor lo reprenda. Y le dio también su trono y grande potestad, grande poder. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, es decir, en pos de ese reino, de ese gobierno, hermano. Versículo 4: y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podrá lidiar con ella? Hablando de ese reino, de ese gobierno de los últimos tiempos. Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y le fue dada potencia de obrar, ¿cuánto tiempo? 42 meses. 42 meses, hermano, equivale a 3 años y medio. O 1260 días. Quiere decir que ese gobierno, esa bestia que representa un reino, precisamente, hermano, en ese último tiempo de la tribulación, es arrojado a la tierra y oprimiendo al pueblo, oprimiendo a la gente, hermano, va a haber mucha sangre. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vimos, hermano, cuando consideramos el tema de los 2 testigos, que menciona también ese tiempo de 3 días y medio, representando 3 años y medio, o como dice aquí este versículo 5, 42 meses. Precisamente, hermano, en ese tiempo es arrojado a la tierra ese monte, que es un reino en realidad que Dios permite, porque al final de cuentas, hermano, Dios lo permite. No hay mal en la ciudad, dice la Biblia, que el Señor no lo haya hecho. Así dice Amós capítulo 3, mire. Por cierto, no recordaba la cita, y al abrir aquí la Biblia, ahí está. Gracias a Dios. Amós capítulo 3, versículo 6 dice: tocaráse la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Y luego pregunta, con una pregunta retórica, que no es porque cuestione o ponga en duda esto, sino una pregunta retórica, como ya hemos dicho, es para afirmar algo. Dice: ¿habrá algún mal en la ciudad el cual el Señor no haya hecho? Gloria a Dios. ¿Habrá algo, hermano, que no venga de parte del Señor, o que al final de cuentas el Señor no sea el que lo permita? No, hermano, todo será y es permitido por Dios. Y el Señor va a permitir, hermano, que ese reino sea arrojado con esa furia a la tierra, y va a provocar muchas sangres, hermano, mucha muerte por ese reino duro, por ese régimen opresor. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Oseas capítulo 13, hermano, ya que estamos ahí en Amós, atrasito, enseguida Daniel está. Oseas
capítulo 13, versículo 9 y versículo 9 al 11. Amén. Dice allí la palabra de Dios: Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. ¿Dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades? Y tus jueces, de los cuales dijiste, dame rey y príncipes. Versículo 11, fíjese lo que dice: Dite rey, o te di rey en mi furor, y te lo quité en mi ira. ¿Por qué Dios permitió que hubiera reyes en Israel? ¿Por qué Dios le concedió a Israel, hermano, que tuviera rey como los otros pueblos? ¿Se acuerda la petición que le hicieron a Samuel? Danos rey que gobierne sobre nosotros como los otros pueblos. ¿Y qué le dijo el Señor a Samuel? Tú harás lo que ellos te piden, porque no te han desechado a ti, sino a mí, para que reines sobre ellos. El Señor, en otras palabras, no estuvo de acuerdo con ellos, pero les dio rey como querían en su furor, y se los quitó en su ira. ¿Por qué Dios les permitió que tuviesen un reino entonces y un rey como los otros pueblos? Por su furor, hermano, para que pudieran escarmentar, en otras palabras. Entonces, no hay un mal que el Señor no permita, hermano. Y en este último tiempo, hermano, el Señor permitirá que ese monte, ese reino, ese gobierno sea arrojado en la tierra, un gobierno opresor, y se derramará mucha sangre. Y esa segunda trompeta, hermano, tiene la similitud en la segunda copa. Vamos ahí a Apocalipsis 16 nuevamente. 16, versículo 3. ¿Lo tenemos? Y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y se convirtió en sangre como de un muerto, y toda alma viviente fue muerta en el mar. El mar, hermano, son aguas que según Apocalipsis 17:15 lo leemos también. Dice: y él me dice, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Hasta ahí, hermano, hemos abarcado en parte. Digo en parte porque siempre habrá más. Que el Señor siga revelando y que el Señor le revele también a usted. Pero hasta ahí hemos visto lo que respecta a la primera trompeta y la segunda trompeta, la primera copa y la segunda copa que se derrama de la ira de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Dios les bendiga y que el Señor nos dé entendimiento